Aquella mañana, como siempre, abrí la puerta del club antes de que saliera el sol. Encendí las luces de la sala, revisé los vestuarios y puse en marcha la cafetera. Y cuando empezaron a entrar los primeros clientes, yo ya estaba sentada en la recepción, ordenando las tarjetas por orden alfabético y fingiendo que todo estaba bajo control, aunque los pensamientos se me dispersaban quién sabe a dónde. Marta, una de esas personas que siempre llega a las 9, me tendió el abono y, como de costumbre, pidió una toalla con una franja azul, pero esta vez, mirándome directamente a los ojos, dijo algo del todo inesperado. ¿Sabes? Tienes la mirada como si te hiciera falta descansar desde hace tiempo. Y lo pronunció sin un asomo de ironía ni de compasión, casi con naturalidad, como si hubiera comentado la temperatura exterior o notado que me había cambiado un poco el peinado. Sonreí de forma automática y le di la toalla, pero sentí que algo se me contraía por dentro, como si esa frase hubiese abierto una puertecita que no revisaba desde hacía mucho, y al instante me incomodó que una persona ajena hubiera logrado ver lo que yo misma no me permitía reconocer. Intenté distraerme con la rutina. Tramité un par de abonos nuevos, imprimí facturas de suplementación deportiva, firmé los albaranes del proveedor de toallas, saludé al entrenador que entró con prisa hacia la cinta, pero la idea de lo que me habían dicho volvía una y otra vez, como si alguien me tocara discretamente el hombro y preguntara: ¿y qué te pasa en realidad? Al mediodía salí al patio. Llamé a Ramiro, que llevaba otra semana de ruta. Oí su breve «¿Cómo estás?» y respondí con el habitual normal. Luego añadió: «Llego el sábado», y la llamada se cortó, y comprendí que toda nuestra conversación no había durado más de 10 segundos, y que bastó para sentir de nuevo la distancia entre nosotros. Volví a la sala, me miré en el gran espejo frente al mostrador y me vi. Postura erguida, el pelo recogido, el uniforme con el logotipo del club, una expresión que debía transmitir serena seguridad. Pero los ojos delataban otra cosa, algo distante, como si estuviera haciendo una guardia y no viviendo mi propia vida. Cuando el turno estaba por terminar, escribí un mensaje corto en el chat familiar. Para la cena, pasta o tortilla. Y Diego le puso un me gusta, mientras que el nombre de Ramiro quedó en gris. Y eso me dejó una extraña sensación de vacío, como si incluso responder al teléfono exigiera ya demasiado. En casa me ocupé de minucias. Cociné pasta, corté la ensalada, encendí la radio para no oír el silencio. Y cuando entró mi hijo, soltando la mochila, dijo que mañana tenía un examen y pidió queso curado. Le ofrecí ayuda con las fórmulas, a lo que respondió: «Me las apaño», y terminó la cena deprisa. Y yo noté que su sonrisa era normal, pero en ella había más calor que en todas nuestras últimas conversaciones con Ramiro. Antes de dormir, colgué las toallas en el balcón. Miré hacia abajo, donde los vecinos comentaban el partido, y una mujer regaba las flores. Y pensé que todo ese mundo cotidiano giraba como un mecanismo, y que yo era solo una pequeña pieza que llevaba mucho tiempo funcionando en automático. Abrí las notas del teléfono, escribí una única frase. ¿Qué tendría que pasar para que respondiera algo distinto de normal? La guardé, dejé el móvil en la mesilla y apagué la luz. Pero aún me quedé un minuto con los ojos abiertos, con la sensación de que el día, que había empezado con la observación casual de una desconocida, ya había cambiado algo en mí, aunque fuera casi imperceptible. Cuando Ramiro por fin llegó a casa para el fin de semana, sentí que volvía a dejarme llevar por mi vieja esperanza. Quizá esta vez algo cambiara,
quizá pudiéramos hablar, aunque fuera un poco como antes. Me desperté más temprano de lo habitual. Ordené la cocina, fui al mercado y compré todo lo que a él le gustaba: dorada fresca, guarnición de patatas nuevas, pan con corteza crujiente, una botella de vino tinto que solíamos abrir en las fiestas. Preparé la mesa como si esperara invitados, coloqué los platos, revisé que las servilletas quedaran bien alineadas y en mi cabeza ensayaba temas de conversación para evitar ese silencio incómodo que hacía tiempo se había instalado entre nosotros. Entró en el piso casi al mediodía. Su llegada fue como siempre: un beso rápido en la mejilla, un par de frases sobre el viaje y el cansancio. Intenté abrazarlo un poco más, pero se apartó con suavidad, dejando la maleta junto a la puerta. Cuando nos sentamos a la mesa, serví el pescado que había cocinado casi una hora, pero él comió deprisa, apartando las espinas al borde del plato y distrayéndose a ratos con el teléfono, donde le iban llegando mensajes. Le pregunté por la ruta, por los compañeros, si había habido problemas en el camino, pero sus respuestas se limitaron a palabras cortas. Bien, nada especial. Luego te cuento. Yo trataba de mantener la conversación viva, pero sentía como cada intento mío se estrellaba contra el muro de su indiferencia. Después de comer se fue al sofá, encendió la televisión y puso el canal de deportes. Le llevé un plato de fruta, lo dejé a su lado, con la esperanza de que habláramos, aunque fuera un poco. Pero a los pocos minutos ya estaba dormido. Su respiración era acompasada, y ese sonido, que antes me transmitía paz, ahora me recordaba que estaba allí solo de cuerpo, no de alma. Me senté a su lado, mirando la pantalla que brillaba con comentarios interminables de expertos de fútbol, y me sentí de más en aquel espacio que supuestamente debía ser nuestro. Para no despertarlo, salí al balcón. Afuera, el sol ya se inclinaba. Los vecinos en las terrazas cenaban en familia, reían, discutían por cosas triviales, y de pronto tuve la sensación de estar mirando una vida ajena, una vida con ese calor que en nuestro hogar hacía mucho que no existía. Volví al salón y lo vi otra vez hundido en el sueño, con la cabeza echada hacia atrás y las manos relajadas, y en aquella imagen había algo definitivo, algo que subrayaba nuestra distancia más que cualquier pelea. Por la noche preparé una cena ligera, puse algunas tapas, descorché el vino, pensando que quizá eso sería un pretexto para conversar. Bebió una copa, asintió, dijo que estaba bueno, pero después volvió a callar. Le pregunté por nuestros planes para el verano, y contestó que aún no sabía, que ya veríamos más cerca de las vacaciones. Luego comentó que un colega suyo pensaba cambiar de empresa y que él mismo tal vez aceptaría otra ruta el mes próximo. En su voz no había nada que insinuara un deseo de quedarse en casa un poco más. Cuando nos acostamos, se dio la vuelta y se durmió tan rápido que ni siquiera alcancé a sentir su presencia. Yo me quedé con los ojos abiertos, consciente de que no discutíamos, no gritábamos, pero que justamente esa indiferencia era lo que estaba destruyendo nuestra relación. Como si viviéramos vidas paralelas bajo el mismo techo y nuestro matrimonio existiera solo como formalidad. Para él, la casa ahí no era más que un lugar de descanso. Y yo, una persona que aseguraba ese confort, pero ya no la mujer con la que quería hablar, reír o hacer planes. Tardé mucho en dormirme, mirando la oscuridad y pensando que nuestras noches se habían convertido en lapsos silenciosos que no unían nada. Sentía dentro de mí que la vida me estaba pasando de largo, que existía en una historia ajena, donde mis deseos y necesidades
Ya hacía tiempo que nadie notaba. Y aquella noche lo comprendí con total claridad. La indiferencia en la que vivíamos era más peligrosa que cualquier pelea. Silenciosa, pero irreversiblemente, nos estaba devorando a los dos. Unos días después de aquel desagradable episodio con el mensaje, Diego vino al club con un amigo, y enseguida noté que había otro chico con ellos, alguien a quien no había visto antes y que, a diferencia de los demás, se movía con una seguridad que daba la impresión de conocer el lugar, aunque yo sabía perfectamente quiénes eran todos los socios habituales. Se presentó como Mateo, me tendió la mano para saludar, y en su manera había algo ligero y desenvuelto, algo que hacía que una no pudiera evitar fijarse en él, aunque intentara lo contrario. Mientras Diego fue a los vestuarios a cambiarse, Mateo se quedó junto al mostrador, se apoyó con el codo en la barra y sonriendo soltó: «Es más interesante hablar con usted que con las chicas de mi edad». Y aquella frase sonó demasiado atrevida, quizá hasta fuera de lugar, pero sentí que dentro de mí despertaba por un instante algo cálido, casi olvidado, porque hacía mucho que nadie me miraba con un interés tan abierto. Intenté responder con distancia, manteniendo la cortesía profesional, y le dije que mi trabajo no preveía charlas con los clientes más allá de lo necesario. Pero él no apartó la mirada y sonrió como si supiera más de lo que debía, para luego dirigirse con calma hacia la sala de máquinas, dejando tras de sí una leve sensación de que mi equilibrio había sido perturbado. Cuando Diego salió del vestuario, los observé a ambos. Mi hijo empezó a bromear con su amigo, mientras Mateo se comportaba con más calma, aunque de vez en cuando lanzaba miradas hacia mí, y me incomodaba darme cuenta de que las notaba y no podía fingir que no significaban nada. Durante el entrenamiento me descubrí varias veces inventando pretextos para pasar cerca, revisar los aparatos o llevar toallas, solo para cruzarme otra vez con sus ojos. Y me avergonzaba de mi propio comportamiento, porque era consciente de que algo se despertaba en mí que no tenía cabida en la vida de una mujer de mi edad, esposa y madre de un hijo adulto. Al terminar la sesión, los tres se despidieron, pero fue Mateo quien se quedó un segundo más, diciendo «hasta pronto», con un tono que parecía encerrar más que una simple formalidad, y se fue detrás de los demás, dejándome en el mostrador con la sensación de que algo nuevo había comenzado, aunque yo no quisiera reconocerlo. Aquella noche, en casa, preparé la cena, y Diego se comportó con normalidad, contándome sobre las tareas de la universidad. Pero percibí que su mirada era más atenta, como si ya sospechara algo tras aquel maldito mensaje, y dentro de mí se mezclaban la inquietud y una extraña expectación que ni yo misma sabía explicar. Me quedé mucho rato despierta, escuchando cómo en la habitación de al lado mi hijo pasaba las páginas de un manual y pensaba en por qué una simple frase de un chico que podía ser de la edad de Diego me había hecho sentir viva de un modo en que no me sentía desde hacía años. Y ese pensamiento era peligroso, porque ya sabía, si una vez me había permitido detenerme en él, apartarme sería mucho más difícil. La semana siguiente, cuando el entrenamiento ya estaba terminando y la mayoría de los clientes se iban, noté que Mateo no tenía prisa por marcharse. Se quedó junto al banco, guardando sus cosas con demasiada lentitud, distrayéndose a cada rato con el móvil o con la botella de agua, y entendí que estaba esperando el momento en que la sala quedara casi vacía. Yo fingía ordenar cosas en la recepción, pero por dentro sentía cómo crecía la tensión, porque intuía
¿Cómo podía acabar aquello? Cuando el último socio pasó y solo quedábamos nosotros dos, se acercó al mostrador, se apoyó en él con la misma naturalidad que la primera vez y empezó a hablar de tonterías, que su amigo pensaba hacer un máster, que la nueva máquina no era muy cómoda. Todo sonaba ligero, como una charla cualquiera con un cliente, pero su tono y la atención de su mirada me hacían sentir que la verdadera intención estaba lejos de esas banalidades. No sé por qué en ese momento me permití decir algo que nunca contaba a desconocidos. Recordé que en otro tiempo había soñado con trabajar en una aerolínea. Me imaginaba con el uniforme de azafata viajando por diferentes ciudades, pero la vida se torció y ese sueño quedó enterrado bajo los deberes y la rutina. Él escuchó con atención, sin interrumpir, y luego sonrió para responder: no parece que seas alguien que haya perdido un sueño, más bien como si nunca te hubieran dado la oportunidad de cumplirlo. Y aquellas palabras no sonaron grandilocuentes ni como un halago barato, sino con una sinceridad que por un instante me hizo sentir que alguien veía esa parte de mí que yo llevaba tiempo ocultando incluso de mí misma. No alcancé a contestar nada, porque en ese momento apareció Diego en la puerta, y su mirada se clavó en nosotros. Yo estaba demasiado cerca de Mateo, nuestros rostros enfrentados, y la escena podía parecer mucho más íntima de lo que en verdad era. Mi hijo no dijo nada, solo lanzó una mirada rápida y cortante, donde leí desconfianza y recelo, y se dirigió al vestuario, dejándome la sensación de que acababa de cruzarse una línea invisible que tanto temía tocar. Me quedé unos segundos sin saber qué hacer. Mateo, al percibir el cambio en el ambiente, se despidió en voz baja y se fue. Yo me quedé en la recepción con sentimientos encontrados. Por un lado, sus palabras me calentaban como una prueba de que todavía significaba algo más que esposa o madre, que aún era una mujer por sí misma. Pero por otro, me desgarraba la angustia de haber dado motivos de sospecha justo a la persona de quien menos quería ocultar nada. Aquella noche tardé en dormirme, escuchando cómo en la habitación de al lado Diego pasaba las hojas de sus cuadernos y sentía su silencio como una condena. Y en mi mente se repetían, una y otra vez, las palabras de Mateo, que me habían conmovido por su sencillez, y la mirada de mi hijo, que me recordaba que cada mínimo error podía traer consecuencias irreparables. Por la tarde, cuando terminé mi turno y salí del club, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y al cabo de unos minutos comenzó a llover con fuerza, inundando las calles con gruesos torrentes de agua. El paraguas en mi bolso resultó estar roto, así que me detuve un instante junto a la puerta, dudando si correr hasta la parada bajo aquel aguacero o esperar a que amainara. Justo entonces rugió un motor en la entrada y vi una moto en la que estaba sentado Mateo. Se quitó el casco, se pasó la mano por el pelo y sonrió como si me hubiera estado esperando a mí. Me ofreció llevarme a casa, diciendo que sería más fácil así. Vacilé solo unos segundos, porque sabía que aceptar era arriesgado, que al hacerlo estaba enviando una señal imposible de ocultar. Pero la lluvia arreciaba. La gente corría a refugiarse bajo los toldos de las tiendas, y con el corazón desbocado, asentí. Me tendió un casco de repuesto, y yo lo tomé con una leve sonrisa, como si no fuera solo un objeto, sino un pase a una realidad completamente distinta. La moto arrancó con brusquedad y yo lo rodeé con los brazos con timidez, aunque al instante los apreté con más fuerza, porque la lluvia se mezclaba con el viento. Las calles brillaban bajo las ruedas y la sensación de velocidad me envolvía por completo.
Recorremos los callejones estrechos de Málaga, pasando junto a escaparates iluminados de cafeterías y portales oscuros de viejos edificios, y cada curva era tan inesperada que me sorprendía riendo en voz alta, una risa que brotaba sola de la mezcla de miedo y libertad. Miraba las farolas difuminadas por la lluvia, el reflejo de las luces en los charcos, y sentía que en aquel trayecto absurdo, sentada detrás de un chico demasiado joven para mí, estaba viviendo lo que me había faltado durante años, un instante en que la vida parecía viva e impredecible. Al llegar frente a mi casa, el motor se apagó y la calle quedó en silencio, solo con el agua escurriéndose de los tejados y el ruido lejano de neumáticos sobre el asfalto mojado. Me quité el casco, el pelo pegajoso por la lluvia, y ambos reímos intentando secarnos el rostro con las mangas de las chaquetas. Se inclinó hacia mí tan rápido y decidido que no tuve tiempo de pensar, y nuestros labios se encontraron en un beso breve, pero tan intenso que me pareció que todo alrededor se detenía. Podría haberme apartado al instante, decir que era un error, recordarle que yo era una mujer casada y que él era amigo de mi hijo, pero no lo hice, porque en ese momento solo sentía una cosa. Mi corazón latía rápido y fuerte, y dentro de mí había ese mismo sentimiento perdido que nunca encontraba junto a mi marido. Cuando se marchó, me quedé unos minutos junto a la puerta de mi edificio, sin atreverme a entrar, porque sabía que al cruzar el umbral me cubriría de nuevo la rutina y tendría que fingir que nada había pasado. Inspiré el aire frío, miré el cielo oscuro y me descubrí pensando que acababa de cruzar una frontera de la que ya no habría retorno. En casa estaba todo en penumbra. Diego dormía y Ramiro estaba de viaje. Me cambié de ropa, me preparé un té, aunque sabía que no lo bebería, y me acosté sin poder cerrar los ojos durante largo rato. En mi mente se repetía una y otra vez la escena del trayecto, el rugido del motor, la lluvia, el brillo de las farolas y su beso, que derrumbó todas mis defensas y me dejó sola ante la verdad. Ya había hecho una elección, aunque intentara convencerme de que fue solo un accidente. Desde el día siguiente, todo cambió, aunque por fuera parecía que mi rutina seguía siendo la misma. Llegaba al club, revisaba los abonos, respondía a llamadas, cuidaba la limpieza de las salas, pero dentro de mí giraba sin descanso un pensamiento que no podía apartar, y era ese el que dirigía cada uno de mis actos. Empecé a encontrar motivos para quedarme más tiempo de lo necesario, que si había que terminar un informe para la dirección, que si convenía revisar las existencias del almacén, que si dar una vuelta más por la sala, aunque sabía que todo estaba en orden. Y siempre, de manera curiosamente oportuna, en esos momentos aparecía Mateo. Primero decía que había olvidado una toalla, luego que buscaba su botella de agua, otra vez que había dejado los auriculares. Pero con el tiempo dejé de creer en la casualidad de su presencia, igual que dejé de creer en mis propias excusas para justificar por qué me quedaba después del turno. Al principio solo hablábamos, sentados en un rincón más tranquilo del gimnasio, y eran charlas aparentemente triviales. Él me contaba sobre sus estudios, sobre sus amigos, sobre su idea de cambiar de programa académico. Yo, en respuesta, evocaba historias de mi juventud. Aunque las conversaciones parecían inocentes, yo sabía bien que entre nosotros se estaba formando un espacio distinto, íntimo y peligroso, al que no tenían acceso ni mi hijo, ni mi marido, ni nadie de mi vida cotidiana. Me repetía constantemente que solo eran palabras, que no habíamos cruzado ningún límite, que tenía derecho a unos minutos de ligereza, porque mi vida
estaba hecha únicamente de responsabilidades, rutinas, de esperar siempre a un esposo que volvía trayendo solo cansancio y silencio. ¿Acaso era realmente culpable de querer sentir, aunque fuera por un rato, que todavía tenía algo que decir y que escuchar? Pero al mismo tiempo lo sabía. Aunque solo habláramos, ya había tomado una decisión, y esa decisión me ponía en un camino resbaladizo del que era casi imposible volver atrás, porque mi corazón respondía a la presencia de Mateo antes de que mi razón inventara alguna justificación. Cada vez que salía del club y no lo encontraba, me invadía un vacío extraño, un hueco que me delataba, porque entendía que ya lo esperaba, que buscaba su mirada y sus palabras, y que mis pretextos eran apenas hilos finísimos con los que intentaba zurcir mi conciencia, aunque se rompían al menor movimiento. En aquellas noches, cuando me sentaba con Diego a cenar o hablaba con Ramiro por teléfono, sentía que dentro de mí coexistían dos mundos. Uno, cotidiano y correcto, en el que era esposa y madre, donde todo estaba en orden y cada gesto tenía su lógica. Y otro, secreto, en el que me permitía ser mujer, escuchar y sentir, aunque fuera peligroso y vergonzoso. Y cuanto más me decía que lo tenía bajo control, más claro veía que el control se me escapaba de las manos. Aquella noche volví a casa más tarde de lo planeado, aunque en realidad no había una razón objetiva para el retraso. El trabajo ya había terminado, los informes estaban enviados, los clientes se habían ido, pero yo seguía merodeando por el club, paseando por las salas, fingiendo que debía revisar el inventario una vez más o confirmar el horario de la semana siguiente. En verdad, solo estaba retrasando el momento de volver, porque sabía que allí me esperaba un silencio cada vez más difícil de soportar. Cuando al fin salí a la calle, la lluvia había cesado, pero el aire estaba pesado, como después de una tormenta, y parecía que hasta la ciudad sabía más de lo que yo quería admitir. El piso estaba a oscuras, y pensé que Diego ya dormía. Me quité el abrigo, dejé el bolso en la silla del pasillo y fui a la cocina. Encendí la tetera, y en ese momento sonó el teléfono. Vi el nombre de Mateo en la pantalla, y de inmediato el corazón empezó a latirme con fuerza, como si dentro de mí volviera a encenderse aquel mismo motor que me había impulsado por las calles estrechas en su moto unos días atrás. Contesté sin pensarlo, y lo primero que me salió fue demasiado directo. Quiero verte. Lo dije en voz baja, pero en un apartamento tan tranquilo, aquella frase sonó demasiado clara. No noté al principio que la puerta del cuarto de Diego estaba entornada, y cuando salió al pasillo con un vaso de agua en la mano, me quedé paralizada. Comprendí que había oído algo que nunca debió escuchar. Me miró de un modo que me dejó sin aire. Sus ojos se detuvieron en el teléfono, luego en mi rostro, y supe que ningún pretexto sonaría convincente. Apagué la llamada apresuradamente y para disimular, dije que era un cliente del club pidiendo una clase extra. Mi voz temblaba y yo misma escuché lo poco creíble que sonaba aquella mentira. Diego no dijo nada, solo dejó el vaso en la mesa. Me miró con frialdad, con ojos extraños, y volvió a su cuarto. La puerta se cerró casi en silencio, pero aquello me dolió más que cualquier grito, porque esa quietud estaba cargada de significado. Desde esa noche, nuestra relación cambió. Diego empezó a evitar cualquier conversación. Antes aún podía bromear, contarme algo de un profesor o alguna novedad de la universidad, pero ahora se limitaba a respuestas cortas, y hasta esas sonaban como una obligación. Dejó de sentarse conmigo a cenar. Muchas veces se llevaba el plato a su habitación y cerraba la puerta,
y cuando nos cruzábamos en la cocina, la charla moría antes de empezar. Yo intentaba recuperar algún diálogo. Preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba ayuda con los estudios, pero él rechazaba cualquier gesto de apoyo, y cada vez que lo miraba, veía en sus ojos algo nuevo, no solo decepción u ofensa, sino una repulsión profunda que resultaba insoportable, sobre todo viniendo de la persona más cercana. Dolía más que cualquier reproche, porque el silencio se había convertido en condena. Vivía con una sensación constante de alarma. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, se me encogía el cuerpo, porque ya no sabía si frente a mí estaba mi hijo o alguien que me veía como a una extraña. Por las noches me quedaba en la cama, atenta a los ruidos de su cuarto, el pasar de páginas, el clic de un bolígrafo, el arrastre de la silla, y esos sonidos eran la prueba de su presencia muda, más pesada que cualquier palabra. Sentía que nuestra casa se transformaba en un lugar donde, en vez de conversaciones y el calor habitual, se había instalado un muro frío de desconfianza. Y lo que más me aterraba era saber que yo era la causa de ese cambio. Mi deseo de sentir algo nuevo se había convertido en una grieta con mi propio hijo, y cada día esa grieta no hacía más que crecer. El domingo por la mañana, justo cuando me disponía a empezar con la limpieza, apareció un mensaje de Mateo en el teléfono con una pregunta simple. ¿Tienes una hora para un café? Me quedé largo rato mirando esa línea, como si de mi decisión dependiera algo mucho más grande que un simple encuentro. Me habría bastado escribir no, y el día habría seguido su curso habitual: preparar el almuerzo, un par de llamadas de Ramiro desde la carretera, una breve conversación con Diego sobre sus estudios. Pero en lugar de eso, tecleé un escueto sí, y sentí que el corazón aceleraba su ritmo. Para justificar mi ausencia, le dije a mi marido por teléfono que iba a ver a Carmen porque me había pedido ayuda con unas compras. Ramiro, como siempre, no pidió detalles. Se limitó a contestar: bien, cuídate. Y esa respuesta me dio una sensación casi infantil de libertad. Apagué el móvil, convenciéndome de que así estaría más tranquila, y salí hacia el paseo marítimo, donde habíamos quedado. El café que él eligió estaba en el extremo de la calle, junto a la playa, y por los grandes ventanales se veía el mar rompiendo suavemente en la orilla. Dentro había poca gente, un par de parejas y una anciana con un libro. Cuando entré, Mateo ya me esperaba. Se levantó, me apartó la silla con un gesto tan natural que me hizo sentir importante, aunque sabía que en mi vida cotidiana nadie me trataba con esa atención. Pedimos café y un pequeño postre, y la conversación fluyó ligera, sin pausas, como si nos conociéramos de toda la vida. Él bromeaba sobre sus amigos siempre impuntuales, contaba sus planes para después de la universidad, y yo compartía historias del trabajo, incluso aquellas que nunca mencionaba en casa, porque sabía que Ramiro no me escucharía y que Diego las vería sin interés. Reí con tanta sinceridad que sentí como si me hubiera quitado un peso que llevaba encima desde hacía años. Su mano rozó la mía varias veces, primero por accidente al acercar la taza, luego de forma intencionada, y yo no la retiré. Dejaba la mía sobre la mesa, porque aquel calor me resultaba más valioso que todos los abrazos rutinarios de mi marido. Me parecía que incluso un simple contacto podía devolverme la certeza de que seguía siendo mujer, y no solo madre o esposa. Después del café, me propuso caminar junto a la orilla, y salimos al paseo, donde el aire era más fresco y olía a sal. Caminábamos despacio, esquivando los charcos de la lluvia nocturna, hablando de cosas sencillas,
qué películas ver, qué lugares visitar en la ciudad, pero bajo esa cotidianeidad se percibía otra fuerza, algo más intenso que nos unía más allá de las palabras. Dejé el teléfono apagado deliberadamente, como un desafío, porque sabía que Ramiro podría llamarme, pero preferí mantenerlo fuera de aquel día. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir que vivía no para otros, sino para mí. Y esa idea era peligrosa, pero demasiado placentera para rechazarla. Cuando regresamos al café, él se inclinó un poco y me dijo en voz baja que hacía mucho no encontraba a alguien con quien pudiera hablar tan libremente. Yo respondí con una sonrisa, aunque en el fondo sabía. Cada nuevo encuentro hacía más frágil mi doble vida, y regresar al orden habitual se volvía prácticamente imposible. Pasaron unos días desde nuestro encuentro junto al mar, y por fuera todo parecía haber vuelto a la normalidad. Iba al trabajo, preparaba la cena, contestaba las llamadas de Ramiro, asentía a las breves frases de Diego sobre sus estudios. Pero dentro de mí vivía otra cosa, la espera de los momentos en que podría ver a Mateo. Cada día inventaba nuevas excusas para quedarme más tiempo en el club, contar las toallas, firmar registros, revisar el inventario. Para todos era un signo de responsabilidad. Yo sabía la verdadera razón. Y él también, porque cada vez con más frecuencia olvidaba algo en su casillero y regresaba cuando ya no quedaba casi nadie. Aquella tarde el gimnasio se vació antes de lo habitual. Los entrenadores se habían ido, los clientes habían abandonado los vestuarios, y yo aún andaba cerrando el registro de asistencia y apilando papeles. La gran sala estaba a oscuras, en silencio de fin de jornada. Solo en la pequeña oficina del personal, con su luz amarilla, se sentía un espacio cálido y apartado, casi aislado del resto. Fue allí donde entró él. Mateo saludó en voz baja, con una botella en la mano que supuestamente había olvidado. Intercambiamos unas palabras triviales, pero pronto estábamos demasiado cerca. Yo hojeaba carpetas, pero sentía su presencia, la distancia reduciéndose. Charlamos de cosas insignificantes, el entrenamiento de mañana, unos amigos que planeaban un viaje, y reímos por comentarios al azar. La risa murió pronto y quedó la tensión. Él tomó la pluma que yo usaba y no la soltó de inmediato. Nuestros labios se rozaron y en esa cercanía ya no había lugar a dudas. No éramos solo conocidos ni interlocutores, estábamos cruzando una línea que el día anterior aún intentaba convencerme de no traspasar. El corazón me latía tan fuerte que creí que se oía en el silencio. Y justo en ese instante, la puerta se abrió. Diego estaba allí. Se quedó petrificado, sus ojos fijos en nosotros. No había nada que explicar. Veía mi desconcierto, la escasa distancia entre nosotros, demasiado pequeña para cualquier excusa. En su mirada apareció algo que nunca antes había visto. Ira mezclada con repulsión, una herida infinita. Di un paso hacia él. Quise decir algo, pero no me dio oportunidad. Se dio la vuelta con brusquedad, pasos rápidos por el pasillo, y en un segundo ya no estaba. La puerta se cerró de golpe, estremeciendo la sala, y ese sonido me dolió más que cualquier palabra. Mateo seguía en silencio a mi lado. Parecía entender también que habíamos cruzado el punto de no retorno. Iba a hablar, pero lo detuve con un gesto. No había palabras posibles. Suspiró, tomó sus cosas y salió por otra puerta, dejándome sola en la oficina, que de pronto se volvió asfixiante. Llegué tarde a casa. El piso estaba raro, vacío. La puerta del cuarto de Diego estaba abierta, pero él ya no estaba. El rucksack y algunas pertenencias habían desaparecido. Había decidido irse sin decirme nada.
Me dejé caer en el sofá, en la penumbra, mirando la pantalla negra del televisor que reflejaba mi rostro pálido. Recordaba sus ojos, antes llenos de confianza. Recordaba cómo me tomaba de la mano camino al colegio, cómo celebraba sus primeros triunfos, cómo compartía sus sueños. Y ahora, ese mismo hijo me miraba como a una extraña. Comprenderlo dolía más que todo lo ocurrido hasta entonces. Deambulé por el apartamento, tocando su chaqueta en el perchero, los libros en la estantería, la taza en la mesa. Cada objeto gritaba que ayer estaba aquí. Ahora solo quedaban las cosas y mi culpa, más pesada que cualquier silencio. Y entendí, esta vez la verdad ya no estaba oculta. Cuando Ramiro volvió a casa, estaba de mejor humor que de costumbre tras un viaje. Apenas cruzó la puerta, me abrazó, dejó la maleta junto a la entrada y dijo que últimamente había pensado mucho en nosotros, que quería estar más tiempo en casa y que quizá había llegado el momento de comprar una pequeña casa de campo en las afueras, donde pudiéramos pasar los fines de semana, cultivar algo en el huerto y descansar del ruido de la ciudad. Hablaba con entusiasmo, como si tuviera un nuevo plan, y hasta sus ojos brillaban con un calor que hacía tiempo no veía. Yo asentía, tratando de responder con una sonrisa, de acompañar la conversación con algún comentario sobre lo bonita que podría ser la idea de una casa de campo. Pero por dentro me sentía separada de esas palabras, como si pasaran de largo sin encontrar eco. Preparaba la cena, ponía los platos, lo escuchaba, y cada una de sus frases me sonaba ajena, porque yo ya vivía en otra realidad que él no conocía ni podía imaginar. Hablaba de los planes para el verano, de que quizá podría rechazar algunos vuelos para pasar más tiempo en familia, de que soñaba con ver a Diego hecho un hombre independiente y a mí tranquila y feliz. Y pensaba que cualquier otra mujer se habría emocionado con esas palabras, agradecida por esas confesiones. Pero yo tenía que hacer un esfuerzo para mantener en mi rostro la expresión adecuada, para que no adivinara que mis pensamientos estaban muy lejos de donde él situaba nuestra felicidad. Nos sentamos a la mesa, me tomó la mano, y ese gesto debería haberme reconfortado. Pero lo que sentí fue incomodidad fría, porque mi mano ya pertenecía a otros recuerdos, a otros roces. La solté con la excusa de tomar el tenedor, esperando que no notara ese detalle. Él seguía hablando con entusiasmo de la nueva ruta, de colegas que pensaban cambiar de compañía, de la suerte que tenía de contar con un hogar donde lo esperaban. Dentro de mí, algo se rompía al escucharlo, porque entendía, él de verdad creía que aún teníamos un futuro común, sin sospechar que ya vivíamos en mundos diferentes, apenas rozándose. Miraba al hombre con el que había compartido gran parte de mi vida y, en lugar de sentir calor, lo que me invadía era una distancia creciente. Y al mismo tiempo comprendía que debía sostener esa máscara para evitar una explosión que lo arrasara todo de golpe. Después de cenar, abrió una botella de vino, sirvió 2 copas y nos sentamos en el salón. Hablaba de planes de viaje para los tres la próxima primavera, y yo seguía asintiendo, sonriendo, diciendo que sí, mientras mis pensamientos estaban en otra parte. Observaba su rostro, que ya me parecía casi extraño, y pensaba que éramos como actores en un escenario. Él en el papel de marido atento, yo en el de esposa entregada, pero detrás del telón se representaba otra obra muy distinta. Esa noche, cuando se durmió a mi lado, yo me quedé con los ojos abiertos mucho rato, sintiendo cómo la máscara de esposa que me había puesto durante la cena me oprimía más que cualquier reproche, porque sabía que a partir de entonces cada sonrisa y cada palabra de apoyo serían falsas,
y que cada día sería más difícil ocultar la verdad. Pero aún así lo haría, porque en ese momento no veía otra salida. Unos días después de nuestro último encuentro, Mateo dejó de ocultar su descontento. Ya no intentaba disfrazar sus emociones con bromas o medias palabras. Me dijo de frente que no quería seguir en la sombra, que estaba harto de verme solo cuando a mí me convenía y que si de verdad sentía por él lo que mostraba con mis miradas y palabras, debía, por fin, tomar una decisión. Estábamos en el vestuario vacío del club, donde nos habíamos refugiado después de que todos se hubieran ido. Su voz sonaba firme, sin la habitual chispa de ironía, y precisamente esa seriedad me hizo entender que aquello ya no era un juego, sino algo de lo que no podría escapar. Intenté responder con calma, convencerlo de que debíamos esperar, que las cosas podían resolverse por sí solas, que no podía romper de golpe con mi vida porque tenía un hijo, un marido, obligaciones que no desaparecerían y que no debía pensar solo en mí. Él escuchaba, pero en sus ojos veía un cansancio que crecía, una decepción que se transformaba en hastío. Comprendí que su paciencia estaba llegando a su límite. Me sentía dividida. Por un lado, no podía imaginar la vida sin la seguridad de lo cotidiano, sin las pequeñas rutinas que daban sensación de estabilidad, aunque estuvieran vacías. Por otro, ya no podía renunciar a lo que había descubierto junto a Mateo, a esa certeza de que aún podía ser vista, escuchada, deseada. Mentía a todos. A Ramiro le decía que me quedaba más tiempo en el club para revisar documentos. A Diego trataba de explicar que había más clientes últimamente. Incluso a mí misma me inventaba excusas, asegurando que nuestras citas eran solo un modo de sentir un poco de calor y no un verdadero romance. Pero en el fondo sabía que esas palabras ya no significaban nada. Él, sentado frente a mí, pronunció una frase simple: no quiero ser tu sombra. Y esa franqueza me golpeó por dentro, porque entendí que ya no podría mantener todo en ese estado de medias verdades. Sin embargo, tampoco estaba lista para dar un paso definitivo. No quería dejar a mi marido, ni mi casa, ni mi vida estable, pero tampoco podía despedirme de él y de lo que me hacía sentir. Gané tiempo. Le prometí que necesitaba pensarlo, que debía aclarar mis sentimientos, y aunque él percibía mi falta de sinceridad, aceptó esperar un poco más. Pero esa pausa ya no era un respiro, sino una trampa en la que me había enredado y de la que no sabía cómo salir, porque cualquier dirección significaba perder algo. Esa noche volví a casa con la amarga sensación de que todas mis justificaciones se desmoronaban y que lo único que quedaba era la verdad. Había perdido el control de mi vida y seguía fingiendo que aún podía sostener algo, cuando en realidad llevaba tiempo dejándome arrastrar hacia un desenlace inevitable. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera que recordaba a la espera de una tormenta. Sentía que cada gesto en casa estaba cargado de tensión. Cada conversación era una prueba de si aún podía esconder la verdad o si había llegado el momento en que la mentira saliera a la luz. Cocinaba, ordenaba las cosas como una autómata, pero por dentro vivía pendiente del estallido. Y cuando ocurrió, fue de manera cotidiana, sin gritos ni escenas dramáticas, pero precisamente por eso resultó aún más doloroso. Una noche escuché cómo se abría y se cerraba con fuerza el armario en la habitación de Diego. Estaba guardando sus cosas en la mochila. Sus movimientos eran serenos, medidos, sin nerviosismo. Yo me quedé en el umbral, con el frío atravesándome por dentro. Hijo, alcancé a decir apenas. Él levantó la mirada
y esa mirada me cortó más hondo que cualquier palabra. No había odio ni reproches, había distancia. No puedo vivir en la mentira, dijo en voz baja, pero con una firmeza que no dejó espacio para la esperanza. Di un paso hacia él, tendí la mano, pero se apartó. Tomó la mochila y salió sin siquiera cerrar la puerta. Yo me quedé rodeada de las cosas que aún olían a su presencia, con la sensación de haber perdido lo más valioso, su confianza. Era una herida imposible de coser. Unos días después, volvió Ramiro. Intenté actuar con normalidad. Preparé la cena. Le pregunté por el viaje, pero él estaba callado. En un descuido mío, tomó mi teléfono y vio un mensaje que no había alcanzado a borrar. Se quedó mucho rato mirando la pantalla. Luego me miró a mí y no dijo nada. Depositó las llaves del piso sobre la mesa y se marchó. Ni discusiones, ni explicaciones. Solo un silencio que pesaba como una sentencia. Me quedé sola a la mesa, contemplando esas llaves, y sentí que incluso un grito habría sido más llevadero. Pero se fue sin palabras. Su silencio significaba que ya no me veía como parte de su vida. Las horas pasaron lentas. Recorrí las habitaciones tocando los objetos, la taza, los libros, la chaqueta de Diego, y cada cosa me recordaba que ayer aún estaban aquí. Ahora solo quedaban los restos y mi culpa, más pesada que cualquier silencio. Me preguntaba para qué habían servido aquellas citas, aquellos momentos con Mateo. ¿Quería sentirme viva? Ahora solo me sentía muerta por dentro. ¿Quería escapar de la rutina? Ahora la rutina perdida me parecía lo más valioso que tenía. Intenté buscar excusas, pero ninguna tenía sentido. La traición no se justifica. Traicioné a todos, al marido que, aunque distante, confiaba en mí, al hijo para quien yo era un ejemplo, y a mí misma porque me dejé seducir por una ilusión. Ya de noche, sentada en la oscuridad con la espalda contra la pared fría, el teléfono se encendió. Un mensaje de Mateo. Solo unas palabras. No quiero problemas. Sin perdón, sin gracias. Un punto final. Tan simple, tan banal, como si cerrara una puerta sin mirar atrás. No me sorprendió, solo me remató. Comprendí que lo había perdido todo. La familia, la confianza, el respeto, incluso aquello por lo que arriesgué. El piso estaba envuelto en un silencio antinatural. Ya no era calma. Era un silencio que oprimía, que ahogaba. La culpa no me dejaba moverme. Quise llorar, pero no salían lágrimas. Quise gritar, pero la garganta estaba cerrada. Solo quedaba un corazón vacío y la certeza de que unos pocos minutos de arrebato me habían costado la vida que había construido durante décadas.